Buenas tardes a todos. Continuando hoy con nuestro tema perforación direccional, eh, quiero dejar pues acá la última presentación, lo que hicimos el día de ayer, en donde como último tema tocamos las herramientas direccionales. Tenemos que son herramientas magnéticas y otras son giroscópicas. Tenemos herramientas convencionales como lo son el single chop, multi chop. Ya explicamos que uno pues solamente es una sola lectura. El multi chop nos permite varias lecturas. Tenemos las herramientas MWD y LWD, ya que son lo más reciente, la última tecnología, la alta tecnología que estamos trabajando el día de hoy. Herramientas MWD es Measure While Drilling, herramienta LWD es Logging While Drilling, la cual nos permite tener pues registros tanto de gamma ray como de porosidad, permeabilidad, resistividad, una gran línea de registros que antes solamente se tomaban con guaya. Ahora podemos hacerlo con el LWD. Como experiencia personal, pues hemos corrido registros de presión con Halliburton en los campos de Castilla, con resultados realmente excelentes comparados con un registro con guaya. Entonces, vamos a continuar el día de hoy hablando sobre la planeación, los métodos de cálculo de Surbis. Entonces, antes que todo, vamos a leer un pequeño concepto sobre lo que significan los métodos de cálculo antes de iniciar uno por uno. Tenemos que los métodos de cálculo de trayectoria utilizan grupos de datos llamados estaciones de Survey, de las cuales consisten de inclinación, azimut y profundidad. Profundidad medida. Recordemos que la profundidad medida es la medida por la tubería de perforación. ¿Ok? Estas mediciones son proporcionadas por los sensores MWD. Estamos hablando de lo que es la inclinación y datos de azimut. Como ya mencioné, pues la profundidad es proporcionada por los sensores del bloque o por la cuenta de la tubería. Es la profundidad medida. Existen varios modelos de survey basados en diferentes suposiciones de la forma del pozo entre estaciones de survey, excepto el método de la tangente, que ya explicaremos a continuación qué trata. El método más usual es el método de la mínima curvatura, en el cual nos vamos a enfocar. Este método asume que el pozo es una curva constante entre las estaciones de survey y que es tangente al ángulo medido en cada estación. Entonces, tenemos el método tangencial. Este es un método que asume una recta entre surveys iniciada al ángulo inicial, es decir, entre dos estaciones de survey. Tenemos una inclinación A, una inclinación B. Este método tangencial asume que la trayectoria del pozo es una línea recta entre ambos puntos. El método del ángulo promedio es una recta entre surveys promediando sus inclinaciones. Igualmente tenemos el punto A, el punto B y el pozo, o de este método asume que la trayectoria del pozo es el ángulo promedio de ambas estaciones. El método tangencial balanceado son dos rectas entre surveys inclinadas al ángulo final e inicial. El radio de curvatura simula los surveys como parte de la superficie de un cilindro. Y allí vamos al método más comúnmente utilizado, que es el radio de mínima curvatura, en el que él asume que entre los dos puntos, entre las dos estaciones de survey, la estación A y la estación B, simula esa superficie como si fuera una esfera, no un cilindro, sino una esfera, es decir, que tenemos una curva constante. Este método nos permite calcular la TBD y la trayectoria del pozo de una forma más exacta, o digamos que es lo que más se acerca a la realidad. Este método, por eso este método es el que utilizan todas las empresas direccionales para poder realizar lo que es el cálculo de la trayectoria. Recordemos que esa inclinación o esas estaciones de survey son las que nos permitirán conocer la profundidad vertical verdadera, que es como si simularas el pozo con 0 grados de inclinación desde su eje de referencia, en este caso como ya lo hemos estudiado,
es la mesa rotaria en la mayoría de las operadoras, en otras operadoras es la elevación del terreno, pero la mayoría de las operadoras trabaja con la elevación de la mesa rotaria. Entonces la TBD es una línea recta o una profundidad ejemplar de 0 grados de inclinación, 0 grados de desviación, y es recta hasta proyectada sobre su eje vertical. Entonces, siguiendo con el cálculo del método de la mínima curvatura, tenemos acá las ecuaciones que me dan pues esa trayectoria, ¿ya? En donde el diferencial norte es el cambio, con el permiso de ustedes me tomo un cafecito, un tintico, es el cambio de la coordenada norte en pies. El diferencial este es el cambio en la coordenada este. El diferencial vertical es el cambio en la coordenada TBD. El diferencial MD es el cambio en la profundidad medida, o el Kurzlen, la resta entre ambas MD de respectiva estación. Y omega es el ángulo de inclinación, es el cambio de azimut. RF es el factor de relación y DL es el doble o pata de perro, cambio total de ángulo en ese intervalo. Todas estas ecuaciones pues ya las realiza un programa, ya el programa prácticamente nos calcula todo lo que estamos haciendo. Todos los programas direccionales trabajan con el método de la mínima curvatura porque, repito, es el método que más se asemeja a la realidad, o es el método que más me representa lo que físicamente está en el fondo del pozo. Aquí podemos ver cómo se calculan las diferentes estaciones, cómo él trabaja el pozo de esta manera, haciendo una leve curvatura entre ambas estaciones. En la siguiente imagen podemos ver cómo es la estructura de un pozo direccional, en este caso un pozo tipo J, en donde el KOP es el inicio de la desviación. Aquí tenemos el end of build, o el final de la tasa de construcción, o la build section, y este señor es calculado a través del método, esta trayectoria es calculada a través del método de la mínima curvatura. Esta sección de pozo, o la sección tangencial, asume el método tangencial, en donde es una línea recta entre dos puntos, manteniendo la misma inclinación, valga la redundancia, por eso es una tangente. Y aquí está la sección de drop, en donde también se calcula a través del método de la mínima curvatura. Generalmente todos los pozos, dependiendo del perfil que tengan, se van a calcular de la misma manera, o el programa, o los programas que se utilicen, en este caso ya programas informáticos como el Compass para Halliburton, o como el 5D para Weatherford, no sé si ya tendrán algún otro programa, utilizan estos mismos métodos para realizar. Si fuera un pozo tipo J, pues entonces no tendríamos la sección drop, sino que mantendríamos tangencial hasta que finalizara el pozo o hasta alcanzar el objetivo. Si fuera un pozo horizontal, pues tendríamos una sección de construcción continua en forma curva hasta lograr los 90 grados de inclinación y lograr el aterrizaje dentro de las arenas productoras. Indiferentemente, repito, del perfil que tenga el pozo, pues todos van a ser calculados a su trayectoria a través del método de la mínima curvatura. En esta sección vamos a clasificar los pozos de acuerdo a su tasa de construcción. Entonces tenemos radio largo, tenemos radio medio, tenemos radio intermedio y tenemos radio corto. Generalmente el radio intermedio y el radio corto están agrupados en una sola sección. El radio largo, este es en donde tenemos una tasa de construcción, o un DLS, una severidad de la pata de perro por cada 100 pies de 2 a 8 grados. Y este señor tiene un radio de 2.865 pies a 716 pies de radio. Regresando, este radio de acá, este radio.
La mayoría de los pozos que perforamos en Colombia o que perforamos alrededor del mundo, hablemos de todo lo que es perforación direccional, son de radio largo. ¿Por qué son de radio largo? Porque está dentro de su tasa de construcción, está dentro de las limitaciones de las herramientas M y LWD. Estas herramientas, pues ellas tienen, digamos que, un, una tasa máxima de inclinación en donde yo las puedo meter al hueco, así como los motores de fondo. Más adelante vamos a ver con respecto a lo que es motores de fondo, cuáles son esas limitantes, cuáles son, digamos que, lo máximo que el fabricante puede decir, mi herramienta soporta tanto, ya no puedes meterlo más. En nuestro caso, nuestra herramienta soporta hasta un DLS de 10, es decir, que podemos hacer pozos de radio largo y pozos de radio medio con ciertas condiciones, obviamente, con las mismas herramientas, porque si ellas pasan por encima de un dogleg de 10, entonces están siendo sometidas a esfuerzos, a cargas axiales, y es lo que conlleva a que las herramientas fallen o a que las herramientas se rompan y dejemos un pescado en el pozo. Pero bueno, lo que quiero aquí con esto es que ustedes puedan saber o puedan reconocer qué es lo que estamos haciendo o un pozo de radio largo, cómo se clasifica. En este caso, repito, el radio largo es un pozo que tiene una tasa de construcción de 2 a 8 grados por cada 100 pies. Un radio medio es un pozo que tiene de 8 a 30 grados de desviación por cada 100 pies. Disculpen, mi hija. Estos pozos de radio medio tienen un radio de 716 pies a 191 pies. Son pozos, como pueden ver, bastante severos, de 8 a 30 grados de inclinación por cada 100 pies. En este caso, cuando ellos sobrepasan los 10 grados de inclinación y que nuestra herramienta convencional no puede perforar esos pozos, se utilizan motores y MWD articulados, es decir, que tienen un codo, aparte del Benhausen del motor, el MWD también tiene un codo que permite que la herramienta pueda pasar a través de eso. Son herramientas especiales. ¿Por qué las empresas operadoras no realizan un pozo de eso? Porque para poder traer una herramienta especial y hacer un pozo, el costo es bastante elevado. Si una herramienta convencional cobra diariamente un valor X, una herramienta especial muy seguramente va a cobrar 4 o 5X ese valor. Entonces, las empresas operadoras no ven rentable económicamente, porque hoy en día todo es dinero y como ingenieros debemos pensar también en lo que nos sale más barato. Así es, y tenemos que hablar las cosas como son. No quiero que en este curso se llenen de expectativas, sino digamos que es lo más real o lo más acercado a la realidad, a lo que realmente ocurre en campo. Entonces, para yo poder hacer un pozo bastante severo, con 30 grados de inclinación cada 100 pies, yo necesito herramientas especiales, lo cual me va a elevar el costo hasta en 5 veces. Y tenemos los radios cortos, que son realmente muy raros. Sí, sí existen porque hay lugares donde existen, pero son pozos que se hacen con un diámetro muy reducido, con herramientas muy especiales, y ellos están entre 60 a 200 grados de inclinación por cada 100 pies. Entonces, como sabrán, pues son cosas bastante bien someras, de manera de que los esfuerzos o las cargas axiales de los estratos pues no vayan a dañar nuestras herramientas. Bueno, eso con respecto a lo que es la clasificación Bill and Ray de los pozos. Entonces, a continuación vamos a hablar un poco sobre lo que son herramientas de perforación. Permiso. Tenemos los drip collar. Los drip collar, como los ven acá en la imagen, son tuberías de acero pesado, cuya función es dar peso y rigidez a una sarta de perforación. ¿Ya? Eso es todo lo que realizan los drip collar. Son conocidos como barras. Las barras en otros lugares como México los conocen como las trabarrenas,
En Venezuela se conocen como portamechas, pero pues son los drip collars, son tubería pesada, es tubería de acero, cuya única función es dar rigidez y peso a la sarta de perforación. Tenemos el short drip collar. El short drip collar no es más que un drip collar corto, es todo. Muchas veces estas herramientas sufren daños en donde su sello o el sello que ella genera junto con la otra tubería se daña, entonces las empresas las mandan a rectificar. Las mandamos a rectificar, ¿para qué? Para que este sello esté plano, este sello haga justamente su trabajo, crear lo que es un sello hermético allí entre las dos tuberías, no tener ningún washout, ninguna fuga de fluido allí. Entonces, las herramientas pues se van reduciendo hasta que llegan a cierto tamaño y se convierten en un short drip collar. Así como hay herramientas que de pronto se pueden partir por fatiga, sufren fatiga y se partieron. Entonces, la empresa para no perderla, pues la manda a una rectificadora, la manda a un taller, un torno, le vuelven a construir su rosca, le hacen todas las inspecciones que eso requiere y vuelve a ser, vuelve al taladro como un short drip collar o un pony collar, también se conoce como con ese nombre. Tenemos el no magnetic drip collar. El no magnetic drip collar es exactamente un drip collar pero con material no magnético. Lo utilizamos muchísimo cuando metemos dentro de él la sonda MWD, en los pozos en donde solamente se corre MWD y que no es una herramienta de pulso positivo, sino que es una herramienta un poco más antigua o un poco con menos tecnología que la de un pulso positivo, entonces se baja dentro de un no magnetic drip collar. Este señor pues tiene una chaveta en donde se baja la sonda direccional y se conecta así como un script line para poder tomar la alineación entre la cara alta del motor y la cara alta de la herramienta MWD, se alineen entre ellas y el tool face, como lo expliqué el día de ayer, sea el tool face real que me están entregando. Entonces el no magnetic drip collar no es más que un drip collar no magnético, es decir, valga la redundancia, no posee magnetismo porque necesita alejar lo que es la interferencia magnética de nuestra herramienta LWD. No puedo meter mi herramienta LWD dentro de otro tubo de acero porque el magnetismo pues me va siempre a mostrar una lectura errada de interferencia magnética. El Survey nunca va a pasar sus parámetros de calidad y nunca va a ser aprobado y nunca voy a saber realmente dónde me encuentro. Entonces por eso utilizamos herramientas no magnéticas para generar el espaciamiento magnético necesario que requiere la herramienta MWD para que me aporte valores reales, bien sea de interferencia magnética, bien sea de dead angle, y me reporte todos los datos necesarios que yo requiero para que el survey sea positivo y que el survey pase el protocolo de calidad. El short no magnetic drip collar se repite la misma historia. Estamos hablando de una herramienta que ha sufrido algún daño, que se ha partido por fatiga, ha pasado, pasará y seguirá pasando en el futuro. Entonces simplemente pues se corta y se coloca más corta. Esto se conoce como un pony monel. Muchas veces después de que ha sido cortada o que es un short magnetic drip collar ya no puede utilizarse para meter la sonda, pero sí puede utilizarse para generar el espaciamiento magnético, bien sea colocándolo de encima del motor o por encima de la herramienta MWD para, repito, generar ese espaciamiento magnético. Continuando con herramientas de perforación, tenemos el flat sap. El flat sap no es más que un tubular ya corto, generalmente de 3 pies, para que pase la norma API, que debe ser de 3 pies, que tiene un asiento en donde se colocan estas señoras que les estoy mencionando acá, que les estoy mostrando acá, perdón, que son los cartuchos de la válvula o la válvula propiamente dicha. De estas señoras tenemos dos, esta que es de pistón y esta que es de flapper, es un flappercito que no permite que el fluido, cuando el fluido choca, este es el sentido en donde se coloca. Ingenieros, sé que parecerá tonto, sé que parecerá de pronto hasta lógico, pero ha pasado
y seguirá pasando que se colocan la válvula al revés. Entonces cuando prenden la bomba, que vamos a realizar la prueba, hemos armado todo el VHA y hemos, listo, prendemos la bomba para probar el ensamblaje de fondo y la presión se eleva y no se descarga. Muchas veces, muchísimas, el problema está acá. La persona que puso la válvula la puso al revés. Esta es la forma en la que se debe colocar. Esta es la dirección del fluido. El fluido choca acá y la misma fuerza del fluido abre la válvula o abre este pistón y permite que el fluido pase. Pero si la válvula está puesta al revés, cuando el fluido llegue, choca, no va a abrir nunca, ¿no? Jamás. Entonces ahí es donde vienen los problemas, en donde pasa. Tenemos un taponamiento en el MWD, tenemos un taponamiento en la broca, no sé, mugre en las bombas, los filtros se taparon, hay una válvula cerrada y resulta que el problema es este. Entonces, es tonto, sí, puedo aceptar ese comentario, pero ha pasado muchas veces que se coloca la válvula al revés. Entonces, siempre mucha atención. Como experiencia personal, lo que hacemos es tomar la válvula y abrirla con una llave, abrirla con la mano, abrirla con los dedos, obviamente utilizando guantes de seguridad, abrirla la forma en que ella abre y de esa forma llegar al tubular, al flat zap y soltarla hasta que ella siente por dentro, ella tiene como un asiento en donde ella calza perfecto. Entonces, una vez que esté calzada allá arriba, mi recomendación es vuélvanla a abrir con una llave, con algo, se le hace presión para que ella abra, bien sea de pistón o bien sea el flappercito. Pero atención con eso porque ha pasado muchas veces y volverá a pasar. Colocan la válvula al revés. Bueno, continuando, tenemos el Big Stop. El Big Stop no es más que otro tubular corto que es caja-caja, en donde por un lado se conecta la broca y el otro ya conecta con las demás herramientas las demás herramientas que componen el ensamblaje de fondo que en ese momento se esté armando. El jump sub no es más la válvula que tenemos acá, es una válvula que va encima generalmente del big sub, se coloca para poder recuperar chatarra, muchas veces se baja con la boca abierta y como su nombre lo indica es simplemente un sub al que se le adapta, tiene un hueco y se le adapta en su cuerpo más o menos a la mitad, muchos bajando en la parte baja de ellos tienen como un orificio y en ese orificio pues se trata de ubicar una cesta para que cuando se meta presión o se le meta caudal, esta genere una turbulencia y levante la chatarra y caiga dentro de la cesta y poderla recuperar. Era la forma que se utilizaba, aún se sigue utilizando para de pronto conos. Las brocas tricónicas son brocas que hay que tener mucha atención y prestar atentos a lo que es la cantidad de vueltas que ha dado cada uno de los conos, porque cuando ella sobrepasa o está muy cercana a su vida útil en la cantidad de RPM que ha dado sus conos, los pierde. Entonces, para recuperarlo más rápidamente, pues bajamos, no tener que bajar un jump mill, no tener que empezar a arrimar o bajar un magneto para recuperarla, entonces bajamos un jump sub y se trata de recuperar a través de este señor. Eso es, se conecta la herramienta, como dije, tiene un puerto, en ese puerto se acomoda una cesta, se baja y se le meten caudales a diferentes velocidades de manera de que se cree una turbulencia en el fondo y esta turbulencia pueda permitir que el cono o la chatarra que está en el fondo del pozo caiga dentro de la cesta y sea recuperado. Continuando con herramientas de perforación, Heavyweight Drip Pipe. Heavyweight, como su nombre lo indica, son drip pipes pesados, ¿ya? Que también aportan mayor peso. ¿Por qué? Porque cuando yo diseño una sarta de perforación no puedo meterle solamente peso a través de drip collar, porque entonces sí le lograría el peso mucho más rápido, pero tendría una sarta muy rígida. Recordemos que su función es dar peso y rigidez. Entonces yo necesito que ella sea pesada, pero que no sea tan rígida, ¿ya? Dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Pero siempre debo tener heavyweight. Entonces, no puedo tener solamente drip collar porque voy a tener una sarta excesivamente rígida. Necesito que sea más flexible y le adiciono entonces
2, 3 lastrabarrenas o 3 drip collar o 3 barras y completo el peso que me hace falta con heavyweight drip pipe. Generalmente la diferencia entre este señor y otro es que pues, es espiralado también para tener una menor superficie de contacto con el hueco abierto y las cajas de conexión son un poco más grandes. Pues continuando con eso, vemos con los estabilizadores. El Nerbit. El Nerbit lo pueden estar observando acá. ¿Cuál es la diferencia del de Nerbit? Que el Nerbit no tiene pin, es caja a caja. Entonces, es como si fuera un Big Suit, pero con un estabilizador. Eso es todo. Un Big Suit en donde por un lado conecto la broca y por el otro lado le conecto la siguiente herramienta o los siguientes componentes del VHA que yo esté armando en ese momento. Entonces, el Nerbit no es más que un Big Suit, pero con un estabilizador. Como su nombre lo dice, Nerbit cercano a la broca. Continuando con estabilizadores. Estabilizadores son bastantes. Tenemos una gama bastante amplia. Trataré de abarcar los que más usamos, ¿ya? Pero pues siempre van mejorando con respecto en este aspecto. Entonces, los estabilizadores tenemos los que tienen la aleta soldada, ¿ya? Estas aletas se les soldan al cuerpo, es un tubular y es un tubular común, normal, y se le soldan las aletas estabilizadoras al cuerpo del mismo. El Integral Blade Stabilizer es donde las aletas vienen fundidas con el cuerpo del estabilizador. ¿Cuáles son más utilizados? En la industria ahora son más utilizados el Integral Blade. ¿Por qué el Integral Blade? Porque como su aleta viene fundida con su cuerpo, es mucho más difícil perder una aleta. Recordemos la cantidad de esfuerzos cuando estamos perforando un pozo. Tenemos valores de torque, tenemos algunos parámetros que se llama torque y arrastre. Este programa o este análisis nos permite determinar cuál es la fatiga, cuáles son las cargas a las que está siendo sometida cada uno de los componentes del VHA a lo largo del pozo, cómo se va a comportar. Entonces, muchas veces cuando utilizamos hemos utilizado estabilizadores con aletas soldadas, sencillamente se parte la soldadura. Puede llegar a partirse la soldadura, se incrementa la vibración, no sabemos qué sucede, la vibración es excesiva. La vibración es uno de los temas críticos dentro de una sarta de perforación, porque la vibración puede generar daños catastróficos, desde daño a la electrónica y tener que sacar la sarta a cambiar esta electrónica, a cambiar esta herramienta, hasta fatiga de la herramienta y poder partirla y dejarla ya. Entonces hemos ocurrido casos en donde el estabilizador ha perdido la aleta o parte de su aleta, comienza a tener un board contact, es decir, que una de sus aletas está golpeando más en la pared del pozo y comienza a aumentar la vibración y comienza a aumentar el torque y tenemos valores de torques erráticos y tenemos valores de altísimos de fatiga y generalmente tenemos que terminar sacando la sarta de perforación y hemos descubierto que, bueno, que se ha partido una aleta, que ha dejado una aleta. Entonces la operación se complica más porque hay que bajar a recuperar esa chatarra, bien sea a milarla con un jump mill o con un jump sub a tratar de rescatarla o con un magneto a tratar de sacarla, a tratar de pescarla. Entonces es un problema operacional que conlleva y ese problema operacional ha desplazado un poco lo que es el uso de los estabilizadores con aleta soldada a estabilizadores integrales en donde su aleta viene fundida. ¿Por qué? Porque al estar fundida, pues digamos que nos lavamos las manos y nos quitamos ese dolor de cabeza de que la herramienta se vaya a romper o se vaya a fracturar. Sigue siendo sometida a valores de esfuerzo, a valores a fatigas, sigue expuesta a vibraciones, pero tenemos una preocupación menos. La preocupación menos, pues, la aleta del estabilizador. Entonces, actualmente los más utilizados en el campo son este tipo de estabilizadores. Sin decir que no se siguen usando, porque sí se siguen usando. Sí siguen usándose este tipo de estabilizadores,
Pero cuando la empresa direccional, en este caso Halliburton, va a recomendar el uso de un estabilizador, llevamos nuestros propios estabilizadores que son Integral Blade Stabilizer, que son integrales, en donde el cuerpo está fundido con su aleta y tenemos un dolor de cabeza menos. Entonces, continuamos. Dentro de los estabilizadores tenemos el estabilizador tipo camisa. Son estabilizadores en donde su camisa es intercambiable. O sea, tú puedes cambiarla en pozo. Si necesitas tener un estabilizador mayor o un grado mayor, pues tú tienes la cantidad de camisas necesarias para ese trabajo. Sacas la sarta o encima de la mesa. No decidieron, no podemos utilizar este estabilizador, utilicemos este otro estabilizador porque la simulación nos da que va a trabajar mejor la sarta con este. Entonces, bueno, uno en la mesa de perforación lo desenrosca, lo cambia, quitas la camisa que no vas a utilizar, metes la otra y vuelves a apretarla. Este tipo de estabilizadores pues son costosos, son un poco más caros por su mantenimiento y se usan muy poco, siguen utilizándose pero pues muy poco. Este señor, el Clad-On Stabilizer, el Clad-On Stabilizer generalmente, como su nombre lo indica, él va agregado a una herramienta. Este tipo de estabilizadores se coloca en el M o en el LWD para darle estabilización a esa herramienta y sirva también de apoyo o de punto de apoyo a la sarta de perforación. Entonces, las herramientas LWD y MWD utilizan esto. ¿Por qué? Porque es una herramienta que se mete dentro del tubular y se fija. Y puede moverse a lo largo de todo el tubular, perdón. Si no lo quiero que esté en la punta, quiero que esté más atrás o quiero que esté en el medio, entonces podemos ir jugando con ese señal. Siguiendo con establecedores tenemos el Undergauge Stabilizer, que es este señor que está acá. Este señor que está acá, él tiene dos posiciones, ¿ya? Y hay unos que son hidráulicos y hay otros que son mecánicos. Los primeros que salieron fueron mecánicos. Entonces, estos señores, a través de peso, ¿verdad? Cuando tú le aplicabas cierto nivel de peso a la sarta de perforación, ellos abren open, son abiertos o abren su aleta y ese sería el full gauge. Cuando se le quitaba peso, pues entonces ellos deberían cerrar y estaba under gauge. ¿Cuál era el problema con estos señores? Que no había una garantía, de que el equipo cerrara. ¿Ya? Entonces, tú utilizas este tipo de estabilizadores cuando son diferentes formaciones. Por ejemplo, en Campo Castilla tenemos formaciones muy seguidas que una tumba inclinación y otra construye inclinación. Entonces, en este caso, cuando tumba inclinación, pues entonces necesitamos que no vaya a tener un apoyo arriba para que sea mayor fulcrum. Eso lo vamos a ver más adelante cuando les explique el diseño de sartas de perforación. Pero para darles un adelanto, pues se diseñan tres tipos de sarta, lo que es la fulcrum, la estabilizada y la drop, o para tumbar inclinación. Entonces, cuando estamos atravesando una formación que tiende al drop y necesito que mi herramienta o que mi sarta de perforación tenga más fulcrum, pues entonces yo cerraría el estabilizador de arriba y me voy fulcrum. Y cuando atravieso por una formación que su tendencia es a construir inclinación, entonces allí se abriría para que sea estabilizada, ¿ya? La garantía con estos señores mecánicos era que no existía, o perdón, el problema que había con estos señores es que no existe una garantía de que ellos cierren, ¿ya? Yo puedo decir, hice el procedimiento para que cierre, pero en realidad no había nada que lo confirmara hasta que yo no sacaba la herramienta. Entonces muchas veces ellos se quedaban abiertos o muchas veces se quedaban cerrados. Motivado a esto, se desarrollaron la tecnología que fuera hidráulicamente, en donde es a través de una bola. Sí, una bola, es una bola, el operador de Ender Rimmer, conecta su herramienta, perforamos y cuando necesitábamos abrirlo, pues sencillamente él lanza una bola por la tubería de perforación, se desconecta, se lanza la bola, se conecta, prenden las bombas y esta bola
baja o viaja a través de la tubería hasta la base de este señor, que es donde está su mecanismo de acción, entra la bola. Cuando la presión aumenta, sabemos que la presión va a tener un pequeño incremento cuando él tapa su orificio aquí o hay una restricción en el puerto, y allí es donde la presión aumenta, generalmente ahorita de 200 a 250 psi, sabemos que abrió. En ese momento, cuando la presión aumenta, sabemos que él abre. Entonces ya hay algo que podemos medir y podemos garantizar de que ese señor abra. Cuando lo necesitábamos cerrar, pues sencillamente ya se aplicaba peso, o se aplica peso de perforación, la bola sale del puerto, cae en un catcher en donde ellos la tienen, es un compartimento especialmente diseñado para eso, para que él rompa los pines que está utilizando ahí la bola, cae en ese catcher, y cuando volvemos a colocar la bomba, entonces ya la presión regresa o perdemos esos 200 a 250 psi que habíamos ganado. En ese momento sabemos que él cerró. ¿Cuál es la desventaja? Que lo podemos hacer solamente dos veces. Una abierta y una cerrada. No hay más. Creo, no estoy seguro, que actualmente hay uno de Schlumberger que se puede hacer 4 veces. Es decir, abrirlo 2 veces, cerrarlo 2 veces. Pero es algo que nos dijo un operador en campo, así que no lo he visto y ni puedo dar fe de que sea así. Solamente quiero compartirles lo que el operador de esta empresa nos comentó a nosotros en una oportunidad, que ya podía hacerse 4 veces. No lo sé, repito, no lo sé, no doy fe de que sea así, pero pues el principio es prácticamente el mismo, se repetirían los ciclos, tantas veces se puede utilizar esa herramienta. En este caso serían 4 veces, repito, 2 veces abrir, 2 veces cerrar. Los que conozco personalmente solamente se abre una vez, se cierra una vez, no más. Mecánicos e hidráulicos, siendo mucho más recomendados los hidráulicos, porque tenemos el valor de presión o de caída de presión que podemos leer en el standby y saber que abrió y que cerró. El roller reamer se utiliza en formaciones que generan muchísimo torque. ¿Cuál es su objetivo? Disminuir el torque. ¿Por qué? Porque él tiene acá unos rollers en sus aletas, y entonces estos rollers permiten o facilitan que gire la sarta de perforación, disminuyendo los valores de torque. Lo tenemos de 3 puntos y de 6 puntos. Desventaja, la misma desventaja que tenemos con el estabilizador de aleta soldada, porque estos señores es muy fácil perderlos. Entonces ya tendríamos un problema de chatarra en el pozo. ¿Se siguen utilizando? Sí, se siguen utilizando, pero debemos tener más especial cuidado. No podemos aplicar todo el peso de la broca que queremos. Hay unas limitantes o unas limitaciones dentro de la sarta de perforación cuando se utilizan los roller reamer. El string reamer y el under reamer. Bueno, estos señores son rimadores, son sencillamente rimadores. Esto se utiliza cuando muchas veces es para que, digamos, que el estabilizador encima de toda la sarta de perforación vaya rectificando el agujero, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el under reamer tiene cortadores y el string reamer no tiene cortadores. Perdón. El under reamer, pues él tiene unos cortadores, y muchos o algunos ya tienen jets o tienen toberas. Estas toberas permiten también limpiar esos cortadores, lubricarlos y enfriarlos. La misma función como si fuese una broca de perforación. Entonces, este señor, el under reamer, ¿verdad?, tiene cortadores, y muchos ya tienen toberas. Estas toberas pues me permiten, como le dije ya, lubricar y enfriar los cortadores del under reamer. De estos señores también los hay mecánicos y los hay hidráulicos. Los más utilizados son los hidráulicos. Ellos generan una caída de presión cuando se haga el cálculo del diseño de sarta y se vaya a utilizar un under reamer.
se debe tener en cuenta cuál es la caída de presión de este señor. ¿Por qué? Porque cierto flujo va a salir por estas toberas y no va a llegar al motor de fondo, ni va a llegar al MWD, ni al LWD, ni mucho menos a la broca. Entonces, generalmente ellos tienen una caída de presión, un porcentaje de entre el 8 y el 13% de todo el flujo que bombeamos que se va a través de las toberas de él. Entonces, cuando se haga el cálculo de qué caudal vamos a utilizar, siempre tenemos que tener en cuenta el porcentaje que gasta el underreamer, o digamos no que gasta, sino el porcentaje que se pierde a través de las toberas del underreamer. Y el string reamer pues es sencillamente un rimador que va colocado pues encima de la sarta de perforación. Vamos a hablar acá de lo que es el bend sub. El bend sub es una herramienta de desviación, ya es una herramienta que genera la inclinación. El motor de fondo actualmente tiene su bend housing, pero los primeros motores que salieron no tenían esta ventaja de tener el bend housing incluido. Entonces se utilizaba un bend sub. ¿Por qué? Porque el motor era recto y teníamos que alinearlo. Este señor, por eso dice aquí offset pin, este señor había que alinearlo con el motor y había que alinearse con el MWD. ¿Por qué? Porque la desviación no venía dando en el bend housing del motor. Repito, el bend housing del motor es un codito, punto que más adelante vamos a tratar bien a fondo porque es súper importante que lo conozcan, es el que realiza todo el trabajo. Entonces, este bend sub hacía lo que hace el bend housing, generar la inclinación necesaria en la herramienta para hacer el trabajo o la desviación del pozo. Entonces, está este señor, por eso lo ven que él tiene el pin un poco desviado. Él estaba de 0 a 3 grados y cuando requeríamos una inclinación de 1 grado, pues había que buscar el bend house, el bend sub de 1 grado, conectarlo, alinearlo, bajar y perforar. Si la inclinación o digamos que la sarta de perforación no nos estaba respondiendo como nosotros queremos, no estaba haciendo la tasa de construcción necesaria, lo que estaba pidiendo el plan, y había que cambiarlo a 2, entonces teníamos que sacar toda la sarta, cambiar el bend sub por uno de 2 grados, conectar y bajar. Muchos dirán, pero ¿por qué no bajaban con el de 3? No, porque es que ya el de 3 tiene ciertas limitaciones. Hay momentos en donde yo no puedo rotar. De hecho, a mí el fabricante del motor me dice que un motor yo puedo rotarlo hasta 2.12 grados de desviación en el bend housing. Cuando veamos motores, vamos a explicar y les voy a explicar cuáles son esas graduaciones. Los motores vienen con graduaciones en su bend housing que van desde 0 a 3 grados. El fabricante de los motores me dice que yo puedo rotarlo con una rotación controlada máxima de 40 RPM hasta 2.12 grados de inclinación en bend housing. Si lo tengo por encima de eso, ya no puedo rotarlo. Entonces lo mismo sucedía con el bend sub. El de 2 me permitía a mí rotar, deslizar para generar la desviación y después rotar la sarta. Pero si yo me iba con el de 3, sabía que solamente iba a realizar la desviación. Deslizaba, tengo que sacar, cambiar mi bend sub, conectarlo por uno que me permita rotar, en este caso hasta el máximo de 2, y bajar y continuar perforando. Por eso las operaciones de perforación anteriormente duraban demasiado, porque si yo comenzaba con un bend de 1 y resulta que el bend de 1 full slide yo no alcanzaba la tasa de perforación o la tasa de desviación, perdón, la tasa de desviación que me pedía el plan direccional, pues entonces tenía que parar y sacar. Hoy en día igual, tenemos que sacar, pero ya tú vas con un motor un poco más armado, en donde eso generalmente muy poco ocurre. Sigue ocurriendo en donde no alcanzamos la tasa de desviación, pero ocurre muy poco. En tiempo atrás ocurría muy seguido. Entonces eso ha ido mejorando bastante. El Orienting Sub no es nada más que una herramienta para correr un gyro. Es una herramienta, la que ven acá. El gyro baja, que es este señor, entra en este mulch sub
y es donde toma la lectura, se baja con guaya. Esto es cuando tenemos muchísima interferencia magnética. Esto se sigue utilizando al día de hoy. Se tiene que alinear cuando estamos asentando una cuchara. Más adelante les voy a ver hoy mismo qué es lo que es un whistop o una cuchara. Lo podemos asentar con este señor. Tenemos demasiada interferencia, se agrega un oriented sub dentro del VHA para, si este problema de interferencia se pone complicado, pues correr un gyro y saber cuál es la ubicación precisa del pozo en ese momento, poder tener tool face, un tool face que me permita a mí dirigir ese pozo, sacarlo, alejarnos de bien sea del pescado, bien sea del pozo vecino, alejarlo de esta interferencia magnética. Entonces, el Orienting Sub es una herramienta que aún se sigue utilizando. El Hole Opener. Esta herramienta fue una de las primeras que se utilizaron para realizar desviaciones en hoyo abierto. Estaba el pozo perforado y una vez que estaba perforado y había que hacer una desviación en hoyo abierto, pues entonces sacábamos la sarta o empezar la desviación, ¿ya? Perforábamos hasta cierto punto, o se perforaba hasta cierta profundidad, la profundidad del KOP, se tomaba la alineación y se bajaba este señor. Generalmente ellas se bajaban las dos juntas. Ella tenía agregado a sí mismo una especie de bull nose. Este se utiliza para bajar las cucharas generalmente, o bajar cuando se va a punta abierta, se utiliza el bull nose. Pero este señor pues sí era una broca, no era más que una broca con un bull nose, ambos. Se ubicaba donde queríamos realizar la desviación y se prendía bomba. Se ponía caudal. Entonces el caudal obviamente salía mucho más fuerte por acá o más rápido por acá y empezaba a lavar ese hueco, empezaba a lavar esa parte e iba generando la desviación, iba sacando el pozo de la vertical. Estos fueron uno de los primeros herramientas direccionales que se utilizaron. Entonces es muy bueno que lo conozcan. Ya no se utiliza, ya en realidad eso no se usa, pero sí es bueno conocerlo para saber después pues, cómo son las cosas y de dónde vienen. Continuando con herramientas de perforación, acá como les hablaba recientemente, un whistop o cuchara. Esta señora se utiliza para realizar una desviación en un hueco revestido. Una vez que el hueco está revestido y necesitamos hacer un reentry, o que el pozo ya cumplió su vida útil y, y deseemos abandonarlo, o económicamente hacerle un proceso de acidificación matricial o de recuperación secundaria es mucho más costoso que hacer un reentry o perforar otro pozo, entonces utilizamos una cuchara porque él ya está revestido. Entonces se baja la cuchara en la posición donde se quiere realizar la desviación, se orienta con un gyro, con un VHO o un orienting sub. Él se va orientando, él nos da el tool face en dónde queremos o la dirección hacia dónde queremos salir. Si se fijan por acá, él tiene como una especie de cucharita, por eso se dice cuchara. Acá la tenemos un poquito más explicada, ¿ya? Estos son unos sellos que él crea justamente para generar un sello impermeable y que el fluido que viene del fondo del pozo no me tome mi nuevo pozo, ni el fluido del pozo que yo estoy haciendo se vaya al viejo pozo. Entonces esto tiene que ser un sello hermético. Entonces él baja, se sella, el operador de la cuchara la asienta, ella tiene en sus partes acá como unas cuñas que con peso o con alguna válvula se abren y se agarra al nuevo revestidor. Entonces, lo que ella se agarra al nuevo revestidor, que nosotros como ingenieros direccionales decimos, aquí la quiero, recordando que esta es la salida. Han existido muchísimos errores documentados en donde ponen la cuchara para el otro lado. Así es fácil, así es sencillo. Ponen la cuchara para el otro lado y señores, eso es un problema y grave. Entonces, nosotros como ingenieros direccionales siempre tenemos que estar atentos.
En este caso, en este tipo de operaciones, siempre nos incluimos ingeniero direccional, operador de la cuchara, operador del gyro, si no lo lanzamos nosotros mismos como direccionales, y company man. Todas las 4 personas deben estar enfocadas, todas las 4 personas son responsables de la operación que se está haciendo allí. Tú como ingeniero direccional sabes dónde necesitas posicionar la cuchara, así que tú eres quien dice, la quiero en este punto, yo quiero salir en este punto. El operador del gyro lanza su gyro, él está orientado, ya tú mueves a la derecha o a la izquierda la sarta de perforación que tenga en ese momento hasta lograr ubicar la cuchara o el whistop donde tú quieres realizar la desviación. Una vez que todos están de acuerdo, tanto company man como operador de la cuchara, como el operador del gyro y tú como ingeniero direccional, es donde tú quieres salir, el operador procede a asentar a esta señora, a asentarla, a que salgan las cuñas y ella se asiente. Como experiencia personal, nosotros siempre la dejamos 20 grados a la izquierda. Es decir, si nosotros queremos salir en un rumbo de 270, nosotros la dejamos a 250. ¿Por qué a 250? Porque la experiencia de campo, no lo dice ningún libro, la experiencia de campo nos ha dicho que cuando el operador realiza el procedimiento de asentar la cuchara, esta se mueve de 20 a 25 grados a la derecha. Entonces, ya digamos que eso es la trayectoria que tenemos nosotros en campo, nos permite dejarlo, bueno, 20 grados. Si se mueve 25 grados, en realidad 5 grados que salgas tú a 275, cuando vas a 270, no es un problema. Pero si es un problema que tú salgas a 295 y tú vayas a 270. ¿Por qué? Porque tienes 25 grados de desfase. Si tienes un intervalo muy corto para llegarle al objetivo, prácticamente la tienes muy difícil, la tienes bastante complicada, porque en este caso no tendrías solo que construir, sino que girar también el pozo para poder ubicar en la dirección propuesta. Entonces, por eso nos dicen, mejor déjalo a la izquierda, que él siempre, siempre, en todas, en 10 de 10 que he asentado cuchara, se mueve 20 grados en promedio a la derecha. Tal vez algunas personas digan que no, tal vez algunas personas que tengan conocimiento o operadores de cuchara que lleguen a ver este video o esta capacitación dirán que es mentira, pero repito, en mi experiencia personal, 10 de 10 se han movido en promedio 20 grados a la derecha. Entonces, ya digamos que eso es una regla de 3, todos cuando vayamos a sentarla, y trato de compartirles esta parte de experiencia, porque creo que ese es el objetivo, que tengan una buena capacitación, que ustedes, las personas que están viendo este video, eh, se enamoren de la perforación direccional, que con este video pues les sea de utilidad, y es por eso que me he tomado pausas para decirles o plantearles eventos de mi vida profesional. Entonces, siempre a la derecha, una vez que esta señora está sentada, que las cuñas han salido, se procede a tensar, sí, a jalar, se procede a jalar esta señora. Cuando esta señora es jalada, ella rompe unos pines que están por acá y libera el jump mill que lleva acá, porque aquí ya va con un jump mill, y esta señora queda fija dentro del revestidor, ¿no? Entonces, una vez que ella libera, por eso se deben tomar los pesos. Tienes un determinado peso en el Martin Decker. Tú tomas los pesos que tienes antes de que esta señora sea sentada, que la sarta baje y suba libremente, y lo documentas. Tengo 220.000 libras de peso en el Martin Decker. Cuando se armó la sarta de perforación, cuando se armó, se tuvo que haber tomado el peso de esta señora en ese Martin Decker. Recomendaciones.
calibren el Martin Decker o llénenlo de aceite antes de comenzar a armar la sarta. ¿Por qué? Porque ha ocurrido casos en donde esta señora pesa entre 7 y 10 mil libras. En realidad, si ustedes logran ver un Martin Decker, esa división es muy poquita. Es casi que no la logras apreciar. Entonces, tú tomaste tu peso, ¿verdad? Póngale 10 mil libras, un valor de 10 en tu Martin Decker, pero llegaron y lo purgaron. Y resulta que le faltaba aceite, que estaba descalibrado. Y cuando vas a tomar el otro valor, digamos, no vas a tener la diferencia que te permite a ti saber que sí la liberaste. ¿Ya? Entonces, cuando se arma la sarta, lo primero es calibra tu Martin Decker antes de tomar esa lectura. Y no dejes que lo calibren más hasta que llegue en el punto en donde va. ¿Por qué? Porque son instrumentos de medición y todos los instrumentos de medición están sometidos a errores. Pero si tú calibras en este momento y más adelante vuelves y calibras, entonces de pronto el margen de error se ha disminuido allí o has cambiado las condiciones de tu instrumento de medición. Por eso se recomienda que lo calibres antes de armar la sarta y de tomar el peso libre de ella, libre de la cuchara. Y no permitas que nadie más toque el Martin Decker, sino que esté allí libre, para que cuando tú la asientes y cuando el operador asiente la cuchara, se jale y rompa los pines, puedas tener esta diferencia de peso. Es decir, que si tú llegaste a la posición, estás de acuerdo para posicionarla, todo en línea. En este punto vamos a posicionar la cuchara. Tú anotas y documentas tu peso, 250 mil libras. Y la cuchara te pesó 10 cuando la armaste. Una vez que ella rompa los pines, tú no puedes tener un peso superior a 240 mil libras. Tuviste que haber perdido. Entonces, de esa forma, tú te das cuenta de que de verdad ella asentó. Te menciono lo del Martin Decker y que no se calibre porque como el peso es tan pequeño, no es un peso, digamos, que es excesivo, apreciarlo en el Martin Decker a veces se complica un poco, ¿no? Entonces, por eso son las recomendaciones. Una vez que ella ha liberado, que tú estás seguro de que ella liberó, otra cosa que nos dice a nosotros que sí liberó es la rotación, porque vamos a jalar, si no ha reventado los pines no vas a tener rotación o no puedes rotar la sarta porque vas a acumular torque. Ella está unida todavía, la pieza estaría unida aquí y aquí está todavía en el revestidor. No puedes meterle excesivo torque, no puedes girar la sarta hasta tanto ella no haya liberado. ¿Por qué? Porque la cuchara se va a mover. Recuerden que esto es todo un componente, un solo componente. Si ella se mueve, ya tienes que volver a tirar un gyro para verificar que ella esté en posición, porque la puedes asentar de forma errónea. Podemos estar todos de acuerdo, podemos haber tirado el gyro y todas las personas, company man, operador de gyro, operador de la cuchara e ingeniero direccional está allí. Intentamos asentarla, pero resulta de que en el momento de que intentamos asentarla, no liberó o no tienes una pérdida de peso en el Martin Decker o no puedes apreciar bien la pérdida de peso y cuando le vas a meter rotación a la sarta ves que el torque se te acumula bastante. En ese momento tú tienes que parar la operación. Si ves que el torque se acumula, para la operación. ¿Por qué se acumuló el torque? Porque se movió todo el conjunto. Si ella estuviera libre y en un hueco revestido, no tienes por qué tener torque. Sencillamente el torque debe no debe existir en ese momento. Si tienes torque es porque todavía ella no ha roto los pines y tienes el Jump Mill unido a la cuchara. En ese caso, en ese tipo de operaciones, lo que debes hacer es detener la operación y correr nuevamente un gyro para verificar de que la cuchara no se haya movido. Si la cuchara se movió, sencillo, debes empezar nuevamente. Debes intentar asentar la cuchara o asentar el Wistop en la dirección que tú vas, en la dirección que tú quieres, volver a moverla, acomodarla, asentarla y darle una segunda oportunidad al operador del Wistop para que la asiente. En un caso ideal, se hace a la primera.
Por experiencia propia les digo que no siempre es a la primera. Por experiencia les digo que muchas veces a la segunda o a la tercera vez que se logra que asiente la cuchara de forma correcta. Una vez que ya has rompido los pines, que tú tienes rotación libre, que la sarta baja y sube libremente, que tienes una pérdida de peso, que no tienes torque, bueno, procedes así como está este señor acá. Rompiste pines y comienzas a perforar el revestidor. En este caso, cuando se está perforando el revestidor, debemos estar pendientes de los niveles en los tanques. ¿Por qué niveles en los tanques y el nivel de flujo a la salida? Porque es el que nos va a indicar si este sello fue bueno. Si este sello no me está permitiendo que el fluido que viene del pozo, que está dentro del pozo mío, se vaya al fondo del que yo estoy taponando, ni del que yo tengo aquí se venga por acá. ¿Ya? Entonces, ojo en los niveles de los tanques y ojo en las muestras de perforación, en los cortes, en la cabina de mudlogging, o el geólogo en este caso. Siempre bajan un magneto en el pulpo, en el distribuidor se baja un magneto. ¿Para qué? Para que todas las partículas metálicas queden pegadas en ese magneto. El geólogo de campo o el logger es el que nos va a decir cuando desaparezca esta viruta. Cuando la viruta o residuos metálicos desaparecen y comienza a aparecer el cemento, porque recordemos que acá tenemos cemento, este es un revestidor cementado, entonces una vez que desaparece la viruta o disminuye, no es que desaparece el 100%, sino que disminuye su porcentaje, comienzas tú a ver cemento. Una vez que ves el cemento y logres pasar el cemento, llegas a formación. ¿Y cuándo te das cuenta que llegaste a formación? Cuando el Young Mill se detiene o se frena y no avanza más. ¿Por qué? Porque el Young Mill no está diseñado para perforar formación. El Young Mill está diseñado para perforar hierro, chatarra. ¿Puede con el cemento? Sí, claro, él puede con el cemento y lo hace. Pero cuando llega a formación del 100%, él se detiene, él se para, no avanza más. En ese caso, pues entonces ya tenemos que sacar la sarta, rectificar, ¿verdad? Este agujero, saliendo a hacer back rimming para rectificar bien la salida. Como ingenieros direccionales debemos estar 100% seguros que la salida de ese señor es perfecta, que él pasa por la ventana y entra dentro del hueco sin generar ninguna restricción. Esto se ve en el Martin Decker sin que él genere ningún arrastre ni ningún apoyo, que él entre libre y salga libre. Es decir, el Martin Decker debe estar estable. Si ustedes ven que el Martin Decker se mueve cuando estoy sacando, disminuye mi peso, tengo un arrastre, entonces ahí tenemos que volver a rectificar. Vuelve a poner rotación, vuelve a poner caudal, rectifica en ese punto arriba y abajo las veces que sean necesarias. Si son necesarias 1, 2, 3, 4 horas, las veces que tú como ingeniero direccional consideres necesaria para disminuir ese apoyo o ese arrastre allí, lo tienes que hacer. Eso en compañía con el company man. ¿Por qué? Porque si tú sacas tu herramienta, sacas tu Wistor y no rectificaste bien la ventana, cuando tú bajes con el motor de fondo, esa ventana no rectificada te va a dañar tu herramienta direccional. La va a destruir, la puede cortar. Eso queda como un bisel. Eso queda ya biselado. Entonces, cuando tú metas tu herramienta direccional y comiences a rotarla, te la va a partir. Han ocurrido muchísimos casos. Me he detenido en este punto a explicar un poco más a fondo sobre eso, porque han existido innumerables casos en donde la pelea constante con el company man de que tiene que ser todo muy rápido, de que hay que perforar, de que hay que armar la sarta de perforación. Muchas veces el ingeniero direccional no se le para bien parado al company man y le dice tenemos que rectificar, o le muestra a él con datos técnicos, con datos físicos allá en la mesa de perforación, aunque muchos company man están en la mesa y otros que no, hay que decir las cosas como son, pero que no te permite sacar ese Young Mill hasta que tú no rectifiques bien y le expliques. Y si él, por terquedad, porque se van a conseguir con cualquier tipo de personaje como company man, quiere sacar la sarta porque sí,
Entonces, cúrese en salud. Levanten una minuta en donde indique que ustedes no están de acuerdo con esa ventana. Notifíqueselo a su coordinador. ¿Cuál es el paso? Notificarlo al coordinador y el coordinador se encarga de hablarlo con el ingeniero de operaciones. ¿Por qué? Porque si la ventana está mal rectificada, tú vas a tener un daño grave en tus herramientas direccionales. Entonces, eso va a llevar a más pérdida de tiempo y va a llevar, obviamente, a encarecer los costos de la perforación. Entonces, generalmente, digo, algunos no ponen objeción, otros sí ponen objeción, pero bueno, tu valor como ingeniero direccional, digamos que tu trabajo, por lo cual a ti te están pagando y la función que tú estás emitiendo o cumpliendo en este momento, tienes que pararte firme y defender tu punto, defender que tienes que rectificar esa salida, que esa ventana esté pulcra, que esa ventana no tenga ningún apoyo ni ningún arrastre, que por ahí entre y salga la sarta libremente. Después de que tú verificaste que entraste y sacaste libremente, se circula para limpiar toda esa viruta, circulas, limpias toda la viruta, sacas la sarta y armas la sarta de perforación. Ojo con ese punto, esta señora siempre genera una inclinación adicional, promedio de 3 grados. Muchas veces como ingenieros direccionales salimos, aquí apenas se genera salimos a hoyo abierto, bajamos nuestro motor de fondo y comenzamos a perforar y empezamos a deslizar, a construir inclinación. Y no tomamos en cuenta la inclinación que ya nos da ganada esta señora, esta cuchara. El promedio de ganar inclinación ahí es 3 grados. Entonces, ojo con eso, porque no podemos salir a hacer slide inmediatamente. No podemos salir a direccionar de una vez. ¿Por qué? Porque si no la pata de perro va a ser bastante grande. Dentro de este revestidor tiene que existir un surve válido que vamos a tomar como tie-on. Que se va a hacer así, mi tie-on o mi punto de entrada. Con esta señora acá, la cuchara me da un promedio de 3 grados más. Entonces, si tú tienes un DLS de 4 o el nuevo plan direccional amarrado a este tallón, a un survey válido dentro del revestidor, que se tomó cuando perforaron el pozo originalmente, esos survey deben ser suministrados por la operadora. En caso de que la empresa direccional no haya sido la misma que lo hizo, la empresa operadora debe proporcionarle a la empresa direccional esos valores de survey para determinar cuál va a ser el tallón. Entonces, si tú tienes una tasa de construcción de 4 grados amarrado a un tallón dentro del revestidor y tú sales pensando que necesitas construir esos 4 grados, que tienes que empezar a deslizar y no tomas en cuenta a este señor y deslizaste X cantidad de pies, los pies que consideres necesarios para generar ese doblez de 4, resulta que ya no vas a tener el doblez de 4, lo vas a tener un promedio de 7, porque son los 3 que ya ella te da de por sí, porque sí los da, más los 4 que tú generaste. Entonces vas a tener una pata de perro muy fuerte en la salida. ¿Por qué se debe cuidar esa pata de perro a la salida? Porque recuerden que por allí va a bajar un equipo de producción, que por allí va a bajar un revestidor, ¿ya? Y si usted tiene un doble fuerte justamente en una ventana que es metal con metal, vamos a tener un problema algo serio al momento de bajar ese revestidor. Entonces, por eso les digo, tengan cuidado, nosotros como ingenieros direccionales no es solamente construir el pozo, como ingenieros direccionales no es yo creo desviación y no me importa lo demás, porque en realidad no seríamos unos ingenieros integrales y la idea es que aprendamos un poco a ser completos, porque nuestro trabajo no termina cuando perforamos el pozo, no señor, nuestro trabajo termina una vez que se baje el revestidor. Porque si el revestidor no baja, tú como ingeniero direccional no puedes abandonar la locación. Tienes que volver a bajar a tu sarta de perforación, tienes que rectificar el agujero. Entonces, debes estar muy atento en el momento en el que tú hagas esta salida. Porque si generas un pate perro fuerte, vas a tener un problema al bajar el revestidor. Entonces no vas a poder salir de locación hasta que no se baje el revestidor. Recuerden, somos ingenieros integrales y tenemos que pensar siempre en todo. En este caso, en el completamiento del pozo
y de la bomba o del equipo de producción que vaya a pasar por allí. Hay bombas que tienen cierta limitante que no pueden pasar por encima, así como nuestras herramientas. Nuestras herramientas no pasan por encima de un doglet de 10, porque si pasan por allí o rotan, ojo, puede que pasen, pero si rotan por encima de un doglet de 10, entonces ya se genera fatiga y se genera daño en la herramienta. Lo mismo ocurre con algunas bombas de producción. Algunas bombas de producción no pasan por un doble alto, porque el fabricante no garantiza que la bomba funcione. Por eso cuando estamos construyendo un pozo, siempre la empresa operadora nos dice, necesito que hagan una tangente de 120, 160, 180 pies. Ellos pueden pedir la cantidad que quieran, porque ellos van a jugar en ese intervalo que no tenga ningún doble. O sea, que el doble sea menor a 1 en ese intervalo de 180 pies, para yo poder jugar dónde voy a posicionar mi bomba, porque el fabricante me dice que yo no puedo poner una bomba en un doble de 2. Entonces tengo que hacer una tangente obligada, así sea un pozo horizontal, o pero tengo que hacer una tangente que tenga un doble menor a 1 para yo ubicar mi bomba y mi bomba pueda trabajar de forma correcta por muchísimos años produciendo el pozo que tú estás haciendo en ese momento. Entonces, repito, nosotros debemos pensar como ingenieros integrales y no solamente con el trabajo que me toca o lo que me corresponde. Bueno, continuando, perdonen si me alargué muchísimo en este punto. Lo que no quiero es que el día de mañana, si alguno de ustedes es direccional, pues vayan a cometer, digamos que ese error. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Continuemos. Continuando con herramientas de perforación, tenemos los martillos. Los martillos tenemos tres tipos, son mecánicos, hidráulicos e hidromecánicos. Mecánicos, como su nombre lo menciona, todos sus componentes internos funcionan mecánicamente y son muy propensos a fallar, porque es una parte mecánica. Los hidráulicos tienen ciertas cámaras o cierta cantidad de cámaras, depende del fabricante, bien sea Daily, bien sea Not, bien sea, bueno, empresa X que fabrique martillos de perforación. Ellos verán cuántas cámaras de aceite le colocan. Son cámaras divididas por diafragma, que se comprimen o se extraen dependiendo del tipo de martilleo, si es hacia arriba o si es hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede con estos martillos hidráulicos? Que la temperatura del fondo y el esfuerzo y las cargas axiales, algunas veces, no todo el tiempo, hace que fallen. Son más confiables que los mecánicos, pero no es que no estén propensos a fallas. Los martillos más utilizados actualmente son los hidromecánicos. ¿Por qué? Porque combinan ambas tecnologías, la hidráulica con sus cámaras de aceite y la parte mecánica. Como podemos ver acá en la imagen, tenemos cuál es el funcionamiento de este señor cuando engatilla, bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo, como podemos observarlo. ¿Ya? Ellos tienen permiso, ellos tienen cierto tiempo de operación o tiempo para que carguen. Y tiempo y peso. Nosotros tenemos que saber qué peso tenemos disponible por debajo del martillo. ¿Por qué? Porque él es el que nos va a permitir cargarlo para disparar hacia abajo o hacia arriba. Hay martillos que tienen 120 segundos de atraso, como hay martillos que tienen 60 segundos de atraso, o su time delay. ¿Qué es eso? Que yo tengo que cargar mi martillo o cargarle peso hasta buscar un punto muerto y por debajo de ese punto muerto estar la cantidad de segundos necesarios para que él cargue. Muchas veces hay operadores de campo que no saben utilizar el martillo. Y le digo porque no saben, porque es la realidad. Bajan, lo dejan 20 segundos, jalan y dicen el martillo no disparó. No, no es que el martillo no disparó, es que no le diste tiempo de que cargara. Para eso debemos saber, cada vez que armamos nuestra sarta de perforación, nosotros nos ubicamos con el operador del martillo si está allí, o últimamente ya no hay operadores de martillo, sino que ya nos envían a nosotros como ingenieros direccionales la tabla o el slide sheet de los martillos. Entonces hay que ir a buscar allá físicamente cuánto es el time delay del martillo.
cómo lo debo cargar para que él me martille hacia abajo, cómo lo debo cargar para que me martille hacia arriba y qué tiempo debo dejarlo que él cargue. Porque si yo le cargo, él me dice, tengo que cargarlo con 30.000 libras por encima del peso muerto, perfecto. Pero si tengo que dejarlo 40 segundos cargando, tengo que dejarlo 40 segundos cargando. No es que a los 30 segundos yo lo voy a jalar, no me va a disparar, porque sencillamente no he cargado el martillo. Entonces, este tema también es un tema muy bonito, es un tema bastante interesante. Los martillos pues son utilizados cuando tenemos una pega de tubería, bien sea una pega mecánica o bien sea una pega diferencial. Aunque cuando es una pega diferencial, pues obviamente el mecanismo o el procedimiento para despegarlo es otra, es disminuir la columna hidrostática allí. Pero también utilizamos el martillo mientras preparamos la píldora de diésel, mientras preparamos lo que vayamos a preparar o la píldora que se va a preparar, que se va a bombear para dejar en remojo, pues tratamos de despegar la punta de martillo. Entonces, es lo más barato también, señores, recordemos el tema económico. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer en una sarta pegada es tratar de despegarla a punta de martillo, bien sea hacia abajo, bien sea hacia arriba. Dependiendo del peso que tú veas cargado en el hood load, puedes determinar si el punto de pega está por encima o está por debajo del martillo. Generalmente ocurre por debajo del martillo, porque si está por encima del martillo, el martillo no nos va a servir para nada, no vamos a poder nunca cargarlo, así que él nunca va a disparar. Entonces, cuando la pega está por debajo del martillo, en la mayoría de los casos es así, pues nos permite cargarlo. Entonces ahí sí, bajamos, vemos el slide chip, si son 30, si son 40, si son 50 segundos, cargamos, llegamos al punto muerto, aumentamos el peso por encima en el cual el martillo se carga, esperamos el time delay o el tiempo que él tarda en cargarse y posteriormente empezamos a dar el martillazo, bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo, dependiendo de cómo lo necesitemos. Y recuerden que eso depende de cómo ocurrió la pega, ¿ya? Si la pega ocurrió cuando íbamos levantando sarta, lo más lógico es que martillemos hacia abajo. Y si fue viceversa, pues cuando estuviéramos bajando la sarta, lo más lógico es que martillemos hacia arriba. Inicialmente los martillos eran solamente de una acción, o hacia abajo o hacia arriba. Actualmente los martillos son de doble acción. Martillan tanto hacia abajo como hacia arriba. Y los más utilizados son los hidromecánicos porque reúne lo mejor de ambas tecnologías. Bueno, señores, hasta acá vamos a dejarlo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hemos visto la mayoría de las herramientas direccionales que se utilizan. El día de mañana vamos a tratar motores de fondo. Vamos a ver cuál es su configuración, cuáles son sus partes, qué es lo que nos permite realizar la desviación de un pozo, cuáles son sus tasas promedio de construcción, los tipos de motores que existen. Y bueno, tratar de empaparlos un poco sobre lo que es eso. ¿Por qué? Porque el motor de fondo, él se popularizó y es la herramienta direccional por excelencia. Por eso dejé un episodio de esta capacitación únicamente para motores de fondo, porque motores de fondo, como repito, es una herramienta muy popular, es la herramienta más económica que existe hoy en día para realizar la desviación, hace el trabajo en una forma excepcional. Realmente los motores han avanzado muchísimo, perdón, desde los motores estándar hasta motores Performance Plus, en donde motores que resisten diferencial de presión de hasta 1200 libras, pesos sobre la broca de forma exagerada. Entonces, todo eso lo vamos a tratar el día de mañana. Es una presentación única para motores de fondo y turbinas, aunque pues las turbinas no son tan usadas porque son bastante costosas, y ya los motores de fondo pues tienen el mismo precio o un leve precio por encima de un motor estándar, pero tenemos motores Performance Plus que hacen el trabajo de una forma excepcional. Motores, como repito, resisten hasta 1200 libras de presión en presión diferencial en operación. Entonces, por eso son los más populares el día de hoy.
Hay otras herramientas más modernas como lo es el RCS. En el caso de Halliburton se llama GeoPilot. En el caso de Schlumberger es el Power Drive. En el caso de Baker es el AutoTrack. Y en Weatherford, si mal no recuerdo, es el Revolution. Aunque creo que tienen uno nuevo, no estoy seguro ni puedo dar fe eso. Cuando estuve colaborando con Weatherford en el inicio de mi carrera como ingeniero direccional, se llamaba Revolution, así que actualmente no sé cómo se llama. Halliburton, pues sí, tenemos una herramienta nueva, es mucho más nueva que el GeoPilot. Mañana pues les hablaré también un poco de eso, o cuando tratemos herramientas RCS les hablaré sobre esa nueva tecnología que posee Halliburton. Bueno, señores, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por prestar atención. Espero que haya sido de su total agrado. Mi correo electrónico es luisj.espinel, como mi apellido, @gmail.com. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, cualquier argumento también es válido que tengan, me lo pueden hacer llegar vía correo electrónico y lo conversamos. Si tienen alguna duda, si quieren, digamos que profundizar en algún tema, si algo que dije no les coincide con alguna cosa, pues entonces estamos abiertos a todo eso. Los invito a que me puedan escribir por mi correo electrónico y bueno, allí estamos en contacto, estamos para servirnos, estamos para compartir ese conocimiento. Espero de verdad que sea tomado por ustedes de la mejor manera. Para mí es todo un placer poder estar acá compartiendo parte de mi conocimiento con ustedes. Y bueno, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.